Hola amigos de Matemáticas al Día. En este video analizaremos algunos de los movimientos en el plano como la traslación, rotación, reflexión y homotesia. Bueno, comencemos con el movimiento de traslación. Una traslación es una transformación isométrica. Una transformación isométrica pues simplemente se hace cambio de posición de la figura, pero no varía ni el tamaño ni la forma. Bueno, entonces dijimos que era una transformación isométrica que permite desplazar en línea recta todos los puntos de una figura. Este movimiento debe seguir una determinada dirección, sentido y distancia. ¿A través de quién? De un vector. Bueno, en este caso vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a realizar una traslación de esta figura, de este triángulo, aplicando este vector. Bueno, ¿qué significa este vector? Las coordenadas de este vector quieren decir que cada punto de la figura lo vamos a mover o desplazar 5 unidades a la derecha y 2 hacia arriba. El vector está aquí, nos indica el vector. Vemos que el vector contiene 1, 2, 3, 4, 5 unidades a la derecha, 1 y 2 hacia arriba. Bueno, vamos a aprovechar este triángulo que está debajo de este vector, y este triángulo nos va a dar la dirección del vector que está en esta línea. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desplazar este triangulito en cada uno de los vértices y al colocarlo en cada vértice nos va a dar la dirección del vector. O sea, nos va a dar las tres cosas, nos va a dar una magnitud, una dirección y un sentido. Entonces vamos a ubicar este triángulo en el vértice A de esta forma, y de aquí ya obtenemos el vector de traslación, que en este caso es el vector 5, 2, y aquí quedaría ubicado el punto A'. Igualmente vamos a hacer con el punto B. Vamos a trasladar este triángulo hasta acá, y ahí ya nos daría la dirección del vector en este sentido, y en este punto donde llega el vector, ahí quedaría el punto B'. Si contabilizamos, pues desde el punto B se movió de aquí hasta acá 1, 2, 3, 4, 5 unidades a la derecha, 1 y 2 hacia arriba, que es la información que me da este vector. Bueno, igualmente vamos a ubicar el triángulo ahora en el vértice C, y aquí tenemos ya la dirección del vector, la magnitud y el sentido. Entonces el punto C quedaría trasladado aquí, y ahí quedaría el punto C'. Bueno, luego lo que tenemos que hacer es unir estos puntos. Trazamos el segmento desde A' a B', de B' a C', y cerramos de C' a A'. Y aquí tenemos la misma figura, y es como si esta figura se hubiera trasladado en esta dirección. Perfecto. Bueno, realicemos otro ejercicio de traslación. Vamos a aplicar una traslación a esta figura que tenemos aquí, esta figura que es en forma de 1, y vamos a aplicar el vector menos 4,2. Menos 4 quiere decir que cada punto de la figura se va a desplazar 4 unidades a la izquierda y 2 hacia arriba. Igualmente vamos a hacer uso de el triángulo que está aquí debajo de este vector, que de una vez me está dando la dirección del vector, me está dando las tres cosas: la magnitud, dirección y sentido de ese vector. Entonces ubicamos el triángulo en el vértice A, y aquí nos estaría dando toda la información del vector, magnitud, dirección y sentido, y el punto A quedaría trasladado hasta aquí, y ahí vamos a ubicar el punto A'. Igualmente con B trasladamos el triángulo acá, que como les dije, este triángulo me ayuda a encontrar la dirección del vector, y aquí vamos a ubicar nuestro punto B'. Bueno, lo mismo vamos a hacer aquí en el vértice C, trasladamos este triángulo hasta acá, y aquí tenemos la dirección, magnitud y el sentido del vector,
y aquí quedaría ubicado el punto C'. Igualmente para D, aquí tenemos la dirección, magnitud y sentido, y aquí nos quedaría el punto D', y el último punto, el último vértice, que es este, aquí tenemos la dirección y aquí nos quedaría E'. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es unir todos los puntos en orden, en el orden en que lo ubicamos. Entonces A' lo unimos a B', B' a C', C' a D', a E' y cerramos la gráfica E' con A. Y aquí tenemos la figura y es como si hubiera trasladado de esta forma. Bueno, vamos a continuar con otro movimiento en el plano, que es el de rotación. Una rotación es una transformación isométrica también, no va a variar ni el tamaño ni la forma de la figura, en la cual todos los puntos se mueven respecto a un punto fijo llamado centro de rotación, en un determinado ángulo llamado ángulo de rotación. Bueno, aquí tenemos el centro de rotación. Vamos a tomar esta figura y la vamos a hacer rotar por este punto y vamos a hacerla rotar con un ángulo, en este caso de 80 grados. Aquí se aplica una rotación a este centro, con centro en el punto O y ángulo 80 grados en sentido antihorario. Bueno, el sentido antihorario es contrario a las manecillas de reloj, o sea, en esta forma. Si aquí dijera sentido horario, sería como se mueven las manecillas de reloj, o sea, de esta forma, va a ser el giro. Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, vamos a trazar una línea desde el punto A hasta el punto de rotación, que es el O. Ahí vamos a ubicar el transportador. En el transportador debe estar el centro del transportador con el centro en el punto O y el cero del transportador alineado con la línea que trazamos. Bueno, tomamos la medida de 80 grados, aquí lo vemos, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 aquí. Por ahí vamos a trazar la línea. El ángulo formado con estas dos líneas, pues ya sabemos que es de 80 grados. Y ahora la medida desde el centro de rotación hasta el punto A, que lo vamos a aprovechar este compás para tener esa medida, o sea que el punto A lo vamos a rotar hasta esta línea y ahí vamos a ubicar el punto A'. Entonces vemos que esta medida roja es la misma medida que está en lila hasta el punto A'. Bueno, igualmente vamos a hacer lo mismo con el punto B, vamos a trazar una línea. Aquí limpié la gráfica para tenerlo un poco mejor. Desde el punto B hasta el punto O vamos a trazar una línea. Colocamos el transportador. Hacemos la medida de los 80 grados. Trazamos la línea. El ángulo formado entre las dos líneas de 80 grados. Vamos a tomar la medida desde O hasta este punto B. Y esa medida vamos a ubicarla aquí en esta otra línea. Para eso solamente rotamos el transportador de esta forma y aquí ubicamos nuestro punto B'. Bueno, borramos esto, ya tenemos dos puntos, vamos con nuestro tercer punto que es el C, trazamos una línea desde C hasta el punto O, colocamos el transportador de esta forma, medimos los 80 grados, trazamos la línea por esos 80 grados, confirmamos que el ángulo entre estas dos líneas es de 80 grados, ¿cierto? Ahora la medida desde O a C, aprovechamos este compás y esa medida la vamos a ubicar en esta línea, solamente haciendo rotar el transportador de esta forma. Y aquí nos quedaría el punto C'. Vamos a limpiar esta gráfica. Ya tenemos tres puntos, nos falta el D y el E, hacemos lo mismo con D, trazamos una recta desde D hasta O, colocamos nuestro transportador, hacemos la medida de los 80 grados, trazamos la línea, el ángulo entre las dos líneas es de 80, medimos o aprovechamos el compás
para tomar la medida de O a D, y esa medida la vamos a ubicar en la línea de esta forma. Y ahí sería el punto D'. Bueno, nos falta este último punto, el punto E. Trazamos nuevamente la recta desde E hasta el punto O, colocamos el transportador, hacemos la medida de los 80 grados, trazamos la línea, sabemos que la medida entre estas dos líneas es de 80, tomamos la medida desde O a E y esa medida la vamos a trazar en esta otra recta, y ahí va a quedar el punto E'. Bueno, ya tenemos nuestros 5 puntos. Ahora lo que hay es que unir los puntos en el orden en que se fueron apareciendo. A con B, entonces aquí sería A', B', B', C', C', D', D', y cerramos E' con A y tenemos la figura ya rotada 80 grados. Bueno, vamos a mirar cómo es esa rotación. Veamos el efecto de la rotación. Por aquí tomé la figura esta del 1 y voy a rotarla con un ángulo de 80 grados. Entonces la rotación, miremos el efecto, quedará de esta forma. Y ahí giró 80 grados. Bueno, vamos a ver otro movimiento en el plano y es la reflexión o simetría axial. Bueno, la simetría axial es una transformación isométrica en la que cada punto de una figura se le asocia a otro punto llamado imagen. El punto y su imagen deben estar a igual distancia de una recta llamada eje de reflexión o de simetría. Y el segmento que une el punto con su imagen debe ser perpendicular a ella. Bueno, vamos a explicar esto mediante este ejemplo. Entonces nos dice, realiza una reflexión a esta figura respecto al eje Y. Bueno, el eje Y es este, entonces ahí va a ser como si tuviéramos un espejo. Como vieron en la definición, hablaban de rectas perpendiculares, entonces vamos a utilizar una escuadra. Esa escuadra la coloco de esta forma, que uno de los lados de la escuadra esté alineado con el eje de simetría, en este caso con el eje y el otro lado esté alineado con el punto A. Luego trazo una recta de tal forma que la medida desde A hasta el eje de rotación sea la misma desde el eje de rotación hasta el punto, hasta su imagen, que va a ser A'. Bueno, ahí la escuadra, como tenía el mismo tamaño desde aquí hasta acá, vemos que también va a ser. Y por los cuadritos también nos podemos dar cuenta que hay 1, 2, 3 cuadros, y hacia la imagen también está a 1, 2, 3 cuadritos del eje de reflexión. Bueno, vamos a hacer lo mismo con el B. Coloco la escuadra de esta forma, que queda alineada con el eje de rotación, y también el otro lado alineada con el B. Bueno, aquí ustedes pueden mirar que la escuadra tiene la longitud de este lado, es la longitud que hay desde el eje de simetría hasta el punto B. Entonces si la giro, ya tendría la distancia, la misma distancia para su imagen. Aquí quedaría el punto B'. Vamos a hacer lo mismo con el punto C. Coloqué una escuadra que tuviera la misma distancia, o bueno, si no tenemos una escuadra que tenga la misma distancia, que no la van a tener, pues pueden utilizar, miden esta distancia con una regla y esa distancia la van a ubicar acá. Si no tienen la regla, pueden utilizar el borde de un papel, hacen 2 marcas desde el eje de rotación hasta el punto C y esa misma distancia la van a colocar acá, o contando los cuadritos. Listo. Bueno, yo voy a voltear esta escuadra y ahí en ese punto va a quedar el punto C'. Porque si ustedes lo ven, tienen 1, 2, 3, 4, 5 unidades de distancia, y acá también hay 1, 2, 3, 4, 5 unidades de distancia. Bueno, vamos a hacer lo mismo con el punto D. Este punto D
con la escuadra está a 1, 2, 3, 4 unidades de distancia, entonces al otro lado también va a estar a 4 unidades de distancia su imagen, que sería D'. Y por último, el punto E, alineamos, trazamos la línea por ese punto y vemos que la distancia desde el eje de simetría hasta E es de 1, 2, 3, 4 unidades, lo mismo que al otro lado, y ahí va a quedar ubicado el punto E'. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es unir los puntos en el orden en que en que aparecen acá también en la figura. Está unido A con B, entonces va a estar la imagen de A con B'. Entonces trazamos A'B', la recta, B'C', C'D', D'E' y E'A', y aquí tenemos la imagen de esta figura por este eje o espejo, que sería lo mismo que si hiciéramos una traslación y aquí hiciéramos un giro de esta forma. Bueno, otro movimiento es la reflexión o simetría central. La reflexión o simetría central es aquella transformación isométrica que invierte los puntos y figuras del plano. Cada punto y su imagen debe estar a igual distancia y en la misma recta de un punto llamado punto de reflexión o de simetría. En este caso, este va a ser el punto de reflexión o simetría. Veámoslo mediante este ejemplo. Bueno, vamos a realizar una reflexión de esta figura respecto al punto O. Lo que vamos a hacer es, vamos a trazar todos los vértices de la figura, los vamos a trazar una línea desde cada vértice hasta el punto O. Comencemos con el punto A, aquí trazamos esta línea, la continuamos, la prolongamos de tal manera que la distancia de O a A sea la misma de este O hasta este punto que tengo acá, que lo voy a llamar A'. Para eso puedo utilizar el compás, puedo utilizar la regla o el borde de una hoja haciendo la marca de estos dos puntos y trasladando y midiéndolos acá. Entonces mire que tenemos muchas herramientas para que esta medida sea igual a esta. Entonces de aquí vemos que la longitud de la línea roja debe ser igual a la longitud de la línea azul. Bueno, igualmente vamos a hacer con el punto B, trazamos una línea desde B hasta el punto O, la prolongamos de manera que la línea roja sea igual a la línea azul. Ya le dije las distintas herramientas que podemos utilizar para eso, y ahí vamos a ubicar el punto B'. Bueno, lo mismo con C, unimos C con el punto 0, con el eje de rotación, de reflexión, y lo prolongamos de tal forma que esta longitud roja sea igual a la longitud de la línea azul. Y ahí escribimos el punto C'. Bueno, el punto D, lo mismo, trazamos una recta hasta el punto O, lo prolongamos y que la medida de la línea OD sea igual a la línea OD'. Y el último punto, lo mismo, trazamos la recta, la prolongamos, colocamos el punto E de tal forma que la longitud OE sea igual a la longitud OE. Y por último vamos a unir los puntos. Vamos a unir A', B', B', C', C'D', D'E' y E'A'. Y aquí tenemos la figura. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurrió con esta reflexión central. Esto es como si fuera una rotación de 180 grados. Veámoslo. Aquí tomamos esta figura y vamos a hacerle una rotación de 180 grados, entonces lograríamos el siguiente efecto. Aquí va rotando hasta los 180 grados y mire que quedó de esta forma. Bueno, o sea,
concluimos que una reflexión central es equivalente a una rotación de 180 grados. Bueno, vamos a realizar el último movimiento, que es el de homotesia. Ya esta no es una transformación isométrica porque aquí vamos a variar el tamaño de la figura, que la podemos ampliar o reducir. Entonces, una homotesia es una transformación de una figura geométrica y consiste en la ampliación o reducción de ella. La homotesia permite proyectar una figura original en varias figuras afines en el plano cuya distancia entre sí depende de un punto fijo, en este caso es este, multiplicado por un factor K. Ya hablaremos de este factor K. La homotesia permite ampliar, reducir o virar es girar una figura sin perder la medida de los ángulos ni la razón de los lados. Bueno, expliquemos esto mediante este ejemplo. Aquí vamos a aplicar dos homotesias. Dice construir la figura homotética a la figura dada, o sea, esta con respecto al punto O, cuya razón de homotesia sea K igual 2 y como ve, K igual 0,5. Bueno, primero vamos a trabajar con esta constante proporcional K igual a 2. Bueno, aquí tenemos los puntos A, B, C, D, E y el punto centro de la homotesia. Desde cada punto, cada vértice de la figura, vamos a trazar líneas hasta el punto O. Comencemos por la A, ahí trazamos esa línea o A. Esa línea la podemos proyectar o prolongar y luego esta medida desde O a vamos a duplicarla porque la constante es 2, con 2 quiere decir el doble, entonces duplicamos esa constante, esa longitud, y aquí en ese punto va a quedar nuestro punto A'. Ya lo duplicamos. Bueno, lo mismo vamos a hacer con el punto B o el vértice B. Trazamos desde el punto O hasta el punto B una línea, la prolongamos, tomamos la medida de OB y la duplicamos. Y en ese punto va a quedar el punto B'. Para C, trazamos la línea desde O hasta C, lo prolongamos, medimos la distancia OC, aprovechamos el compás, esa medida la colocamos acá, o sea, la duplicamos y donde quede, ahí vamos a colocar nuestro punto C'. Para el punto D, igualmente, vamos a trazar una línea desde O a D, ahí está. Tomamos esa medida, lo prolongamos, tomamos esa medida, duplicamos la medida y donde nos quede ahí vamos a colocar nuestro punto D'. Y el último punto, que es el A de la figura, el E, perdón, y el último punto de la figura, que es E, vamos a hacer lo mismo. Trazamos una línea desde O hasta E, prolongamos esa línea, medimos con el compás esa longitud y vamos a duplicarla. Y ahí va a quedar nuestro punto E'. Bueno, ya tenemos todos los vértices de la figura proyectados. Simplemente vamos a unirlo. Tomamos el punto A' y lo unimos con B', B' con C', C' con D', D' con E' y E' con A'. Y aquí tenemos la misma figura de allá, pero amplificada. Entonces, cuando la constante es mayor que 1, por ejemplo, esta constante puede ser 3, entonces ya no duplicamos, sino que triplicamos las distancias y la imagen va a ser mucho mayor. Bueno, ¿qué pasa si la constante es 0,5? Como en este caso. 0,5 quiere decir la mitad. Entonces ya no vamos a duplicar esta longitud, sino que vamos a tomar la mitad de esa longitud. Entonces esa medida pues la ubico yo aquí, en este caso para A
OA, la mitad es más o menos aquí, en ese punto, y ahí va a quedar A2' para diferenciarla de esta que tenemos acá. Bueno, supongamos que la constante no hubiera sido 0,5, que es la mitad, que es fácil de ubicar. Pues yo tomo el borde de una hoja, hago estas dos marcas, esas dos marcas que están en el borde, las uno y me va a dar la mitad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si fuera 0,3, 0,2, 0,1? Pues yo con una regla tomo la medida OA. Entonces, para la medición de OA', vamos a escribirlo aquí, va a ser igual a medir la distancia OA y multiplicarla por la constante, que es 0,5. Ahí estaría buscando la mitad de OA. Bueno, en este caso, la medida OA que yo la realicé es de 3,16, serían 3 unidades. Aquí tenía 1, 2, 3 unidades, y como esta es una diagonal, es un poquito más grandecito, y la medida es esta, 3,16. Ahora esos 3,16 que es OA lo voy a multiplicar por 0,5 y veo cuánto es el resultado. En este caso es aproximadamente 1,58. Entonces con la regla tomo la medida de 1,58 y aquí donde me dé, ahí ubicaría el punto A2', que debe ser equivalente a esta otra medida, debe ser 1,58 también. Bueno, asimismo hago con el punto B, la mitad de B más o menos es aquí. Ahí coloco el B2', perdón. Si haciendo el cálculo diría que OB' es igual a la distancia OB multiplicado por el factor 0,5. La distancia OB, al medirla con una regla, me dio 5,59 y al multiplicarla por la constante 0,5 da aproximadamente 2,79. Entonces con la regla hago la medición de 2,79 y ahí ubicaría el punto B'. Así haría el cálculo. Bueno, haremos lo mismo para el punto C. Bueno, esta distancia vemos que sí era la mitad, porque vean que acá también es igual. Bueno, para el punto C, la mitad estaría ubicada más o menos aquí. Esta longitud, ahí vamos a ubicar a C2'. El cálculo sería de esta forma. C2' va a ser igual a OC multiplicado por 0,5. Midiendo con la regla OC me dio aproximadamente 5,22 y al multiplicarla por 0,5, que es la constante, nos da 2,61. Entonces esta medida es de 2,61 al igual que esta otra. Bueno, para OD, la mitad sería más o menos por aquí. Vamos a mirar, ahí coloco el compás. Esta medida vamos a colocarle de 2', y para hallar la longitud haciendo el cálculo, OD' va a ser igual a la distancia OD multiplicada por 0,5. La distancia OD la medí y es de 4,27 y al multiplicarla por el factor 0,5 me da 2,13. O sea que esta medida es de 2,13 al igual que esta. Y por último, vamos a ubicar la mitad de, porque es 0,5, la mitad de OE sería aquí, esa longitud, y a esa longitud voy a colocarle el punto E2'. Haciendo el cálculo sería la longitud OE2' es igual a la distancia OE multiplicada por 0,5. Esto es igual a la medida de OE, con una regla al medirlo me dio 4,12 y al multiplicarla por 0,5 me daría 2,06. Bueno, esa medida de 2,06 es esta y debe ser igual a esta otra. Bueno, aquí ya tenemos todos los puntos: A', A2', B2', C2', D2', E2'
y A', entonces simplemente tenemos que unir los puntos para obtener la figura. Entonces A', B2', B2' con C2', C2' con D2', D2' con E2' y E2' con A2'. Y aquí vemos que la figura es la misma imagen de acá, pero simplificada. Bueno, esos fueron los movimientos en el plano. Aquí les dejo unos ejercicios para que practiquen lo aprendido. Aquí tenemos una figura, esta figura, y en esa figura van a hacerle una traslación aplicando este vector. Van a mover cada punto de esa figura 12 unidades a la derecha y 5 hacia arriba. Luego le van a aplicar a esa misma figura una simetría axial con respecto al eje Y. También van a aplicar una rotación con centro en el punto O y un ángulo de 180 grados en sentido horario. Y por último, a esa figura le van a hacer una homotesia por el punto M y una constante 2. O sea, van a duplicar esa imagen. Bueno, amigos, si aprecian el trabajo realizado, el esfuerzo que hice en este video, es hora de que te suscribas, dale like, activa la campanita, comparte y comenta. Muchas gracias.